Era una noche calurosa y sofocante en la costa de Chiapas cuando un coyote levantó su celular y comenzó a grabar. Frente a él, en un sendero de tierra iluminado solo por una linterna, estaban formados 23 migrantes. No hablaban, no sonreían, apenas respiraban con cansancio después de un día entero caminando. El video duró apenas 17 segundos, pero cada segundo parecía congelar una verdad más inquietante. Sus rostros reflejaban miedo y esperanza a la vez, como si supieran que algo no estaba bien. El silencio de la grabación se sentía más pesado que el propio aire húmedo de la selva. Nadie sospechaba que esas imágenes serían el último registro de sus vidas. Un documento tan breve como perturbador, destinado a convertirse en el centro de un misterio sin respuesta. Ese archivo, tomado con un teléfono cualquiera, se transformó en la prueba más oscura de un viaje que nunca terminó. Y con él, empezó una historia que aún no tiene final. Los 23 migrantes venían de distintos rincones del mundo: Ecuador, Venezuela, República Dominicana y Jordania. Entre ellos había madres jóvenes con bebés en brazos, adolescentes que dejaban atrás sus hogares, y hombres adultos con la esperanza de trabajar para enviar dinero a sus familias. La meta era clara: llegar a Ciudad de México y desde allí buscar nuevas oportunidades. Algunos soñaban con cruzar hacia Estados Unidos. Los coyotes habían prometido seguridad, transporte y un futuro posible. Cada uno había pagado cantidades diferentes, entregando lo poco o mucho que tenían a cambio de esa ilusión. Lo que nadie sabía es que esas promesas eran apenas parte de un sistema de engaños, controlado por redes criminales invisibles. Esa noche, la esperanza era más fuerte que el miedo. Las mochilas cargaban ropa sencilla, agua y pequeñas fotografías familiares. Ninguno sospechaba que el viaje no tendría destino, sino un final inexplicable. Después de grabar el video, el coyote envió pequeños fragmentos y fotos a las familias como prueba de vida. Los celulares comenzaron a vibrar en distintas ciudades y países. Las madres y padres respiraron aliviados al ver a sus seres queridos en movimiento. Todo está bien, decían los mensajes breves, que parecían rutinarios. Pero horas después, las pantallas quedaron en silencio. Ningún teléfono volvió a responder, ningún audio llegó, ningún chat se actualizó. El registro digital se congeló como si el tiempo hubiera decidido detenerse. Para las familias, la espera se transformó en un abismo de ansiedad y miedo. Cada intento de llamada se perdía en tonos vacíos, cada reenvío de mensajes terminaba en nada. Lo que parecía una noche normal de tránsito migrante se convirtió en un misterio que jamás tendría respuesta inmediata. Ese último mensaje fue la frontera entre la esperanza y la desaparición. El lugar donde desaparecieron no era un punto cualquiera en el mapa. La costa de Chiapas, con sus carreteras secundarias y pueblos olvidados, es una de las zonas más disputadas por el crimen organizado. Allí se cruzan rutas de migración, narcotráfico y contrabando. Los migrantes son vistos como mercancía, un recurso más que puede generar dinero mediante extorsiones o secuestros. Cada grupo que pasa corre el riesgo de ser interceptado y desviado hacia casas clandestinas, conocidas como bodegas o galeras. La frontera sur de México, lejos de ser un refugio, se ha convertido en un laberinto de desapariciones. Y en ese laberinto, los 23 fueron absorbidos sin dejar huella. Ninguna cámara oficial registró su paso, ninguna autoridad vigiló sus movimientos. En tierra de sombras, los nombres se pierden como si nunca hubieran existido. Mientras los días pasaban, las familias comenzaron a llamar a todas partes. Desde Ecuador, Venezuela y República Dominicana, madres, padres y hermanos buscaban respuestas. En cada oficina de gobierno recibían silencio o promesas vacías. Pero ellos insistían, enviaban fotos, compartían el video, señalaban rostros conocidos. Mi hijo está allí, yo lo vi, repetían con desesperación. Algunos incluso viajaron a México para tratar de investigar por cuenta propia.
El dolor se mezclaba con impotencia, porque nadie parecía escuchar. El caso no aparecía en noticieros, no había denuncias oficiales ni reportes claros. Eran voces suplicando en un desierto de indiferencia. Con cada día que pasaba, la angustia crecía y el misterio se profundizaba. El corto video del coyote se convirtió en la única prueba de que alguna vez existieron en ese viaje. En apenas segundos, se observaba a los 23 migrantes avanzando en fila, cargando mochilas pequeñas y con los rostros cansados. Algunos miraban de reojo a la cámara, otros bajaban la vista con resignación. Ese registro se viralizó en redes sociales, no por la esperanza, sino por el misterio de su desaparición. Cada rostro congelado en esas imágenes parecía pedir ayuda desde el pasado. Pero en lugar de respuestas, la gente comenzó a especular, ¿fueron secuestrados? ¿Los entregaron? ¿Los vendieron a otra red criminal? El video, en vez de aclarar, abrió más interrogantes. Era un espejo roto que mostraba fragmentos de una tragedia incompleta. Y desde entonces, lo llaman el video maldito. Cuando finalmente el caso llegó a los medios locales, las autoridades mexicanas respondieron con declaraciones ambiguas. Hablaron de investigaciones, de operativos en carreteras y de supuestos rastreos en comunidades cercanas. Pero en la práctica, no hubo detenciones, ni búsquedas visibles, ni cuerpos encontrados. Todo quedó reducido a un comunicado frío, como si fueran números y no personas. Los familiares acusaron a las autoridades de complicidad e indiferencia, pues en Chiapas se sabe que nadie transita sin que alguien poderoso lo permita. El silencio oficial se convirtió en un muro, más alto que cualquier frontera. Mientras tanto, el eco del video seguía retumbando en redes sociales. Cada día sin noticias era un recordatorio de que la justicia no siempre camina al mismo paso que el dolor. El vacío de información dio paso a un mar de teorías. Algunos decían que fueron secuestrados por carteles locales para usarlos como mano de obra forzada. Otros aseguraban que habían sido vendidos a traficantes de personas en Centroamérica. También circuló la idea de que fueron víctimas de una red internacional que controla rutas migrantes desde las sombras. Nada pudo confirmarse, pero cada hipótesis sumaba más miedo al misterio. El hecho de que fueran 23 personas desaparecidas al mismo tiempo era demasiado grande para ser ignorado. Sin embargo, la historia apenas circuló en medios alternativos y blogs de denuncia. Era como si alguien quisiera que el caso se disolviera en el olvido. Y el olvido, en estas tierras, es el arma más poderosa. Con el paso de los meses, la historia de los 23 migrantes comenzó a transformarse en un relato fantasma entre quienes viajan esas rutas. Otros grupos migrantes cuentan que escuchan susurros en la carretera, que sienten la mirada de los desaparecidos en los senderos nocturnos. Algunos incluso dicen haber visto a un grupo caminando en silencio por la selva, como sombras perdidas que nunca llegaron a destino. Los fantasmas del camino son la forma en que la memoria se resiste a desaparecer. Porque mientras alguien recuerde el video, ellos siguen existiendo en la frontera de lo real y lo invisible. Y aunque la justicia nunca llegó, el miedo quedó sembrado en cada paso que dan los que vienen detrás. Hoy, el paradero de los 23 migrantes sigue siendo un misterio abierto. No hay cuerpos, no hay respuestas, no hay justicia. Solo queda un video corto, el eco de las voces de las familias y un dolor que no termina. El caso se convirtió en símbolo de cómo la migración puede convertirse en desaparición en cuestión de horas. Un reflejo cruel de un sistema que convierte personas en cifras y sueños en polvo. En cualquier ciudad, en cualquier frontera, alguien puede desaparecer sin que el mundo lo note. Esa es la verdadera pesadilla, no solo perder la vida, sino perder también el rostro y el recuerdo. El misterio de Chiapas no es un caso cerrado, es una herida que aún sangra en silencio. Este video narra un caso real ocurrido en 2023. Hasta hoy, el destino de estas personas sigue siendo incierto. Si tienes información, conoces actualizaciones o simplemente quieres dejar tu reflexión,
escríbelo en los comentarios. Tu voz también ayuda a que estas historias no se olviden. La mañana del 21 de diciembre de 2024, cuando 40 migrantes, procedentes de Cuba, Honduras y Ecuador, salieron en 2 lanchas desde San José el Hueyate, Chiapas. Partieron hacia Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, con la esperanza de continuar su viaje hacia Estados Unidos o quedarse en México. A las 8:25 de la mañana, el GPS de sus celulares mostró su último punto de ubicación, justo cuando el grupo ya estaba en alta mar. Después, el silencio, ningún mensaje, ninguna señal, ningún eco digital. Familiares confirmaron que enviaron fotos y mensajes minutos antes. El plan era simple, pero el final fue incierto. Las lanchas desaparecieron. La costa y el mar recuperaron el silencio. El recuerdo de sus voces quedó atrapado en teléfonos mudos. Y desde ese día, son una herida inédita en Chiapas. Los 40 migrantes provenían de entornos humildes, trabajadores, madres con hijos, estudiantes, todos con sueños pausados por la migración. Algunos ya tenían familiares en Estados Unidos, otros buscaban una mejor oportunidad en territorio mexicano. Sus nombres, Elianis Morejón, 19, Meilín Bravo, 40, y su hijo Samey, 14, Jefferson Quindil, 21, entre otros, fueron mencionados por el país como parte de las familias angustiadas. Pagaron entre 8,000 pesos y 10,000 pesos por un trayecto supuestamente seguro desde Managua hasta Ciudad de México, con paradas en Tapachula y la costa de Chiapas. Cada uno compartió ubicación en tiempo real antes de que la señal desapareciera. Dejaron atrás instrucciones, esperanzas y monedas familiares. Sus historias se mezclan en el dolor colectivo de quienes nunca volvieron. Las familias pudieron hablar con sus seres queridos hasta poco antes de que todo se cortara. Mensajes de voz temblorosos: estamos en la lancha, vamos ahora, todo bien, mamá. Luego, el silencio absoluto. Los celulares dejaron de responder. Sin GPS, sin llamadas, sin señales. Cada intento de contacto era una frustración. Algunas fotos enviadas quedaron como testimonio visual, pero no volvieron a recibir respuesta. El vacío digital fue el preludio de una desaparición física. Nadie puede precisar si faltaron minutos o segundos para que todo cambiara. El silencio reemplazó a las palabras, y esa ausencia empezó a pesar más que cualquier explicación. La denuncia ante la Fiscalía de Chiapas y la Fiscalía General de la República apenas generó movimientos visibles. No se anunciaron operativos de búsqueda ni se presentaron avances. Las familias recibieron escasos comentarios oficiales: reta cuánto tiempo, buscamos, estamos revisando. Pero no hubo rescate, no hubo rastro. Testigos en medios dicen que el gobierno actuó con lentitud burocrática. La abogada Yesenia Valdés denunció omisión ministerial y posible complicidad institucional. En 6 meses, jamás se realizó un esfuerzo público real. El silencio institucional agravó la tragedia. El abandono gubernamental fue tan contundente como la desaparición misma. Desde el anonimato surgieron versiones que hablaban de secuestro masivo. Algunos señalan que fueron llevados a una bodega clandestina o centro de trabajo forzado llamado La Gallera. Otros mencionan que las lanchas se averiaron y luego personas armadas abordaron el registro. Algunos testimonios recogidos aseguran que los migrantes fueron interceptados por el cártel de Sinaloa o CJNG. También se especula que pudieron haber muerto ahogados o que fueron detenidos por migración. No hay pruebas, solo relatos y versiones parciales. Lo cierto es que ninguna explicación ha sido confirmada oficialmente. El misterio sigue abierto. Mientras los días se convertían en meses, las familias buscaron justicia. En redes sociales difundieron nombres, fotos y teléfonos en decenas de grupos de ayuda. Murales con rostros e iniciales aparecieron en poblados y albergues. La figura de los 40 que nunca regresaron empezó a usarse como símbolo en rutas migratorias.
Entre comentarios de advertencia y solidaridad, su historia salvó a otros de cruzar en ese tramo. La memoria colectiva se convirtió en su defensa. Aunque desaparecidos, persisten en la voz de quienes sobreviven. Y su ausencia se convierte en legado. Este caso ocurrió en medio de una crisis mayor. Entre 2020 y 2025, se estima que 237 migrantes desaparecieron en México, según fuentes de migración. Grupos criminales han consolidado rutas en Chiapas y Oaxaca como corredores letales. Contrabando, extorsión y retenes informales forman parte del trayecto habitual. La desaparición de estos 40 es una gota más en un océano de silencio. Cada migrante se vuelve vulnerable desde que cruza esa frontera. El caso revela cómo el sistema migratorio colapsa ante la impunidad. El impacto de la indiferencia estatal fue brutal. En entrevista, algunas madres explicaron que no podían ni siquiera hablar con funcionarios públicos sin sentir presión. Recibieron amenazas, extorsiones y mensajes de silencio. En Internet, circulan audios donde se especula que si mandan dinero, tal vez lo sueltan. Pero nadie regresó. Ninguno. Las instituciones brillaron por su ausencia. La narrativa oficial redujo todo a un accidente en alta mar. Pero para cientos de familias, fue el abandono oficial lo que terminó matándolos. Aunque este caso sucedió en México, deja lecciones globales. Migrantes desaparecidos sin rastro, silencio institucional, redes criminales invisibles, lo vemos en América Latina, África y Asia. Ningún país está exento. Las rutas clandestinas son un terreno peligroso donde lo humano se vuelve precio. Este caso demuestra cómo la migración vulnerable puede convertirse en desaparición sin dejar huella. Y cómo las voces que claman justicia pueden ser ignoradas sistemáticamente. Es una alerta mundial que exige empatía y acción. Hoy, 6 meses después, no se ha reportado ningún rastro de los 40 migrantes. El mar cayó, los celulares se apagaron y las autoridades no dieron respuestas. Solo queda el recuerdo, y una herida que no sana. Aunque no haya cuerpos, los nombres siguen vivos en cada comunidad que cruza esa ruta. Este relato es real, no ficción. Es el reflejo de un sistema que falla a quienes más necesitan protección. Y cada desaparición masiva exige una pregunta: ¿hasta cuándo seguiremos mirando hacia otro lado? Esta no es una historia cerrada. Es el inicio de una voz que clama justicia.